Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presenta al licenciado Ignacio Iriarte. Amigos de Canal Rural, buenos días. Bueno, tenemos los datos provisorios de la faena del mes de octubre. Si lo tomamos mes contra mes del año pasado, están 14% abajo. Si lo tomamos corregido por los días, como hay que hacerlo, por los días hábiles, por los días laborables, estamos 4% abajo. Pero la tendencia de lo que va del año, la tendencia es que hay menos hacienda. El año pasado se modificó ya 2 veces, pero cerró con 14 millones de cabezas. Este año no sé si va a llegar a 13. Entonces estamos 1 millón de cabezas abajo, que también es una contribución a la firmeza de los precios de la hacienda. Ya no se presenta la oferta ganadera, porque básicamente hemos dejado, estábamos en el borde, estábamos en un proceso de liquidación, moderada pero liquidación, y ahora estamos en equilibrio, con alguna ligera tendencia a la retención, producto circunstancial, de la situación económica, la situación política, siempre en épocas de elecciones. Así como uno observa que hay una restricción en la oferta de terneros, el productor vendo lo indispensable para pagar los gastos fijos, o vendo una jaula, o vendo 2, o vendo lo que me sobró, lo que tengo recriado, pero vendo lo mínimo indispensable porque no quiero la plata, porque no necesito la plata, porque no quiero la plata. Con el gordo algo de eso hay. Algo de eso hay en el sentido de que una parte de la reducción de la oferta es también conducta de mucha gente individualmente que dice: voy a esperar a después de las elecciones a ver qué pasa, los precios están firmes, el mercado está firme. Más motivo. Ahora, lo que se está viendo es que este año, que ya viene más abajo en la faena que los 2 años anteriores, en los 2 años anteriores, en el 19 y en el 20, el último trimestre fue un trimestre de gran aceleración de la faena. Ahora el mes de octubre que acaba de terminar, estuvimos en faenas del orden de las 57.000 cabezas diarias, que es como se toman en Estados Unidos, hay muchos países, Uruguay la ha empezado a tomar también de la misma manera. Lo que estamos viendo es que con relación al año pasado estamos abajo también en la faena diaria, y que, por decir algo, el mes de octubre fue de 1.100.000 cabezas de faena. El mes de octubre del año pasado fue 1.240.000 cabezas, es mucha más hacienda. Y un dato similar, 1.200.000 y pico, octubre del año 19. O sea que evidentemente esa aceleración de la faena que se daba en los últimos 3 meses del año, que se dio 2 años consecutivos y que teníamos faenas diarias que llegaron a 63.000 cabezas diarias, cuando vuelvo a repetir, el último dato conocido estamos en 57.000. Estamos abajo en faena de la manera que lo querramos medir. Esto es consecuencia de, vuelvo a repetir, de que hemos dejado de liquidar. Una parte de la faena era comerse el stock. Eso, con los datos que hay hoy, especialmente por la faena de vacas, hace varios meses que no estamos en ese tipo de peligro. Y el otro motivo es que, tanto por las cifras de vacunación contra la aftosa como para el cálculo de stock ganadero que hizo el Ministerio a diciembre último, esta es una camada de terneros. Hay discusiones si son 300.000 o son 600.000 terneros menos que el año previo, pero esta es una camada de terneros menos numerosa que la anterior. Tocamos un techo histórico por arriba de los 15 millones y pico de terneros destetados. Eso ha bajado entre 300 y 600.000. Eso es lo que está en escena. En definitiva, lo que se oferta, lo que se faena, es producto de cuántos terneros se destetan. En principio, hay que ponderar la mortandad, hay que ponderar la faena. De esos 3 números sale el dato de stock ganadero. Si la faena y la mortandad superan al destete, tenemos menos stock que lo que pasó en los últimos 2 años. Este año daría toda la impresión que va a dar un nivel al equilibrio, porque la tasa de extracción, que es lo que resume todas estas variables, la relación entre
faena y stock ganadero, está ahí justo está justo en los límites permitidos. Estos 13 millones de cabezas que vamos a faenar este año se compadecen con la productividad de un rodeo, permiten faenar 13 millones de cabezas y que cuando llegue el final de año, cuando contemos la hacienda de vuelta, haya la misma cantidad. Hay una incógnita muy grande cómo es, si seguimos hablando de stock ganadero, cómo va a ser el servicio. Es un mosaico del país, como muchas veces con la seca. Yo diría muy aventuradamente, pero después de ver todas estas últimas lluvias, hay gente que ligó 100 milímetros y después volvió a ligar 50 o 60 y está bien, y tiene una primavera que no sobra nada, pero es buena. Yo creo que hay un tercio del país que está bien, criador, hay un tercio que está muy justo, con la vaca en un estado corporal muy justo, y mirando qué va a pasar con la seca y sobre todo con las olas de calor en noviembre y diciembre, y hay un tercio que está mal. A mí, en principio, hay zonas en la provincia de Buenos Aires que están muy bien, que les vino lloviendo justo en el momento justo y que están bien de pasto y la vaca en muy buen estado corporal. La provincia de Buenos Aires tiene un peso enorme, produce el 40% de los terneros del país, pero igualmente cuando uno ve todo el país le cuesta pensar que se repitan los índices de preñez, y siempre recordamos que tenemos menos vacas. No es una cantidad extraordinaria, pero tenemos menos vacas que en los 2 años anteriores. Ahora, ¿cómo está más o menos armado el panorama macro ganadero en este momento? Bueno, estamos comiendo aproximadamente, si hacemos promedios móviles, 50 kilos. Nuevo orden de cosas, desde que el gobierno intervino en el mercado y limitó las exportaciones, estamos exportando unas 820, 850 mil toneladas, que esto es un dato muy discutible porque hay 5 meses por lo menos, o 6 meses del principio de año, los primeros meses el mercado no estaba intervenido y se mezcla con la tendencia actual. La tendencia actual está más o menos estabilizada en exportar el 80% de lo que exportábamos el año pasado. Pero como hemos dicho muchas veces, el año pasado no es el techo de mercado. El techo de mercado hoy está mucho más alto porque el mercado internacional está muy tomador, está en una situación coyunturalmente extraordinaria. Se han mancado todos los demás, se mancaron sobre todo Brasil y Australia. China sigue con compras muy, muy altas y los precios internacionales son muy buenos. Que esto es desde el punto de vista de la formación de los precios. Esto es muy importante. Del lado de la oferta, lo que se empieza a ver es que la cantidad se empieza a sentir en la menor oferta de los corrales, que se va a sentir probablemente el punto máximo de ese faltante se dé en los primeros meses del año que viene, como sucede todos los años. Toda esta hacienda que está encerrada va a ir saliendo, no se va a reponer porque los valores no cierran. Hoy hay una pérdida, aún con estas últimas mejoras en el precio de la hacienda liviana, hay una pérdida del orden de los 2.000 a 3.000 pesos en un animal liviano que pasó por el corral, y una pérdida mucho más importante del orden de los 5.000 a 8.000 pesos en el caso de un novillo que se lo sigue con más peso. El feedlot ya hizo la experiencia el año pasado de decir, bueno, vamos a reponer porque no podemos parar la rueda financiera, porque el contador me dice que no puedo parar, porque si yo llego a tener venta, no llego a tener compras, el año que viene tengo un desastre impositivo. Vamos a seguir. Hay mucha gente que sigue encerrando, porque no es que el encierro cayó a cero. El encierro cayó 3, 4 puntos y la tendencia es que va a seguir, y ya cayó, y ya el año pasado había caído. Hoy el feedlot está haciendo menos animales y más livianos. Por eso los mismos filoteros dicen, cuidado que nos va a agarrar el faltante que todos descuentan que se va a dar y que ya empezó a insinuarse en estos días del año que viene, o de los primeros meses del año que viene, últimos meses de este año. Nos va a agarrar obviamente con un consumo muy lastimado, pero si hay faltante va a valer, y si hay faltante el matarife, el abastecedor, el frigorífico de consumo, va a tener que comprar y pagar eso porque necesita cumplir. Ahí los márgenes se van a ir achicando. Es una muy mala noticia. La rentabilidad actual, por supuesto, para el feedlot. El feedlot ya el año pasado apostó, y hay gente que está apostando ahora. ¿Por qué pagan estos valores que pagamos la invernada? El feedlot y el invernador. Bueno, porque en realidad la hacienda está reemplazando, en nuestro circuito por lo menos, a la moneda. No existe la moneda, pero las vacas sí son una moneda. Y son una moneda muy confiable, muy líquida. Cumple muchos de los papeles que tiene que cumplir la moneda en un país, lo está cumpliendo.
En el siglo XIX, en el apogeo, antes que llegara Roca y que se hiciera una moneda, una unificación de la moneda y demás, en Argentina había emisión, se usaba hasta monedas bolivianas, monedas uruguayas, monedas de plata, monedas acuñadas en Potosí 100 años antes, había todo tipo de monedas y de billetes. Y los bancos privados emitían moneda, que dependía de la fe que tenía cada uno. Metes un billete de un banco, había moneda, había billetes bolivianos. Y había un dicho en la campaña que decía: no hay nada más parecido a un billete de banco que una vaca. No hay nada más parecido a la plata que una vaca. En este momento hay una influencia que no sabemos cuál es, pero alguna influencia, alguna retención en el borde de gente que dice: voy a esperar 15 o 20 días para vender porque no sé qué, si mira si viene después una devaluación y quedo enganchado, tengo hacienda que es de exportación. Esa es y la influencia mayor es la invernada. El que vende no quiere la plata y el que compra tampoco quiere la plata y se saca el saldo de encima, está dispuesto a pagar. Está dispuesto a pagar inclusive el ternero por adelantado. A los valores de hoy entrega marzo. En otra época esas operaciones de cambio se hacían con un gran descuento. Hoy prácticamente no hay descuento, porque la idea es sacarse de encima los patacones, los lecor, no sé cómo se llamaban, toda esa serie de bonos. Esto va para el camino de ser una cuasimoneda. Entonces, la Hacienda está demostrando, la Hacienda tuvo, con el cierre de exportaciones, un momento muy difícil, donde perdió terreno claramente. En los últimos meses perdió terreno con respecto a la inflación. Hasta hace una semana podíamos decir, la Hacienda vale lo mismo, en algunos casos como la vaca conserva valía menos que cuando se cerraron las exportaciones. Ha perdido toda la inflación, ha perdido un 15% en términos reales. Ahora la Hacienda está recuperando todo eso por escasez del lado de la exportación, porque no hay novillo Hilton. La cantidad de campos que han quedado habilitados para Hilton, hay una aceleración del cumplimiento de la cuota Hilton y no hay novillo Hilton suficiente, y la industria quiere novillo Hilton porque empieza la integración con Israel, con la picaña, con la rueda, con el Xinjiang China, con todo. Empieza con un novillo, no vale la pena faenar un novillo sin papeles. No hay novillo suficiente Hilton, que se están valorizando, están recuperando, y están recuperando el terreno perdido en términos reales. Y lo mismo está pasando con la vaca conserva. Esa ventana que quedó de la exportación se achicó en un 20, 25, es discutible cuánto se achicó con respecto al potencial que tiene Argentina de exportar carne. Pero ahora los precios, por esa ventana se achicó, pero entra la influencia del mercado internacional, que los precios internacionales de la carne son muy buenos. Muy bueno el valor del Hilton, apenas por debajo de los $15.000. Muy bueno el valor que se está renovando con Israel, que lo vamos a saber en las próximas semanas. Es muy bueno el valor de la 481, que en el último, dicho sea de paso, en el último envío se excedió la cantidad de carne que se mandó sobre el mercado. Lo hizo Uruguay y lo hizo Australia. Uruguay solo se sabe que hay casi 1.000 toneladas en exceso de lo que la cuota puede absorber, pero los valores de 481 son muy buenos. Muy bueno el Xinjiang, $8.500 para arriba, garrón y brazuelo, es un precio extraordinario. Muy bueno la vaca en Cortes, la vaca en Manta. Muy buena la picaña Brasil. O sea, hay un conjunto. Claro, tenemos una ventana de exportación más chica, pero precios mucho mejores. Muchas fábricas que no quieren reducir el ritmo de faena, que necesitan esos novillos y vaquillonas y vacas, sobre todo novillos y vacas, y no hay. Vacas porque estacionalmente hay mucho menos, y porque estamos evidentemente en una fase del ciclo donde hay menos oferta de vacas. Es la categoría que más cayó interanual. Novillo pesado, gran parte por todo lo que hace el gobierno, que destruye la moneda, hace muchas cosas en muchos órdenes, esta sobreactuación a la hora de dar de baja campo Hilton. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. Bueno, el mercado está descontando que se está gestando un faltante. Las recrías este año han sido malas. La ganadería argentina en su conjunto, no es que desapareció el stock ganadero, no es que en vez de tener 15 millones de ternero, que tenemos 14 millones y medio. Es una camada que inexorablemente está atrasada, esa camada. La camada con novillos y vaquillonas está atrasada porque las recrías este año fueron malas y porque se hacen más extensas, porque es la parte, el costo de una recría sigue valiendo la mitad de que encerraron un corral, con lo cual hay que extender. Eso lo hace desde el productor, la estancia, el productor chico, hasta el feedlot, hasta el matarife que
prolonga todo lo que puede la etapa de recría de las terneras que compran en una feria y después achica todo lo que puede la etapa de terminación a corral. Pero digamos, hay menos hacienda, la ventana que quedó de exportación está entrando mucho aire, mucho viento por ahí. No sabemos el año que viene, pues eso es una cosa pendiente. Están pendientes dos cosas que van a impactar por el lado de la exportación. Van a impactar, yo creo que van a impactar tres cosas. El resultado de las elecciones, resultado de la debilidad con que salió el gobierno de las PASO, que hizo esta concesión módica, pero una concesión al fin de las vacas de IE. Eso es debilidad. Probablemente no lo tenían en la cabeza un mes antes. La segunda es qué va a pasar con la devaluación, o qué va a pasar con el... No hablemos de devaluación. ¿Qué va a pasar con las reservas del Banco Central que están tocando el fondo de la olla? Cuando nuestro sector es uno de los sectores que sin limitación a las exportaciones es de lo poco que puede proveerle todo el complejo. Achuras, cueros, carne, no cerdo y pollo. Estoy hablando del complejo vacuno. Nosotros estamos especialmente habilitados, especialmente tenemos ventajas especiales para aprovechar este momento. El precio del cerdo y del pollo está pasando a nivel internacional un momento difícil, hay una competencia enorme. En carne vacuna nosotros jugamos muy bien, jugamos en primera, somos top 5 de los exportadores mundiales. Y no hay carne en el mundo, y nosotros tenemos cerrada la puerta. Pero si en algún momento se sincera el faltante brutal que va a incidir en la sociedad argentina, ha recién empezado a incidir el faltante de divisas sobre la vida cotidiana de todos los argentinos, no las cubiertas ni los repuestos de coche. Va a empezar por otras cosas, insumos industriales, paralización de ciertos sectores, drogas, medicinas, una cantidad enorme de cosas que entre insumos industriales y importaciones imprescindibles, es decir, caramba, no tenemos los dólares suficientes. ¿Qué sectores están en condiciones? Bueno, a nosotros no hay que habilitarnos especialmente, hay que abrir la puerta nada más. Ese es un tema. El segundo es, ¿qué va a pasar si hay una devaluación? Que algunos hasta se arriesgan a hablar de la magnitud, que no sería una devaluación importante, no sería propio de un gobierno peronista, pero ya lo hizo Kicillof en su momento, ya lo hicieron varias veces a lo largo de la historia, no lo quieren hacer, pero es irresistible, lo hace el mercado por las malas o lo hacen, ellos se anticipan, generalmente hay un híbrido de los dos, se hace tarde y mal y sirve para poco, porque la gente se anticipa. Pero quiero decir, vamos hacia un año donde va a haber una escasez especial de divisas y nuestro sector... Está bien, todo esto es un cálculo racional y esto no tiene nada de racional. Y cada uno que ha pasado en la confección de todo este cierre de exportaciones ha incidido, según la información que nosotros tenemos, la presión más grande para vaca de IE fue un ministro nuevo y la mesa de enlace. En Israel fue una embajadora, en el otro caso fue un sector, el otro todo el mundo metió la cuchara, y por eso salió el engendro que los frigoríficos exportadores tienen personal dedicado especialmente a ver qué es lo que podemos exportar, qué no, si nos pasamos del cupo, si no pasamos del cupo, si esto es hueso con carne con hueso, todo esto que se ha generado y que racionalmente no se tendría que mantener en el tiempo, porque vuelvo a repetir, el sector de la carne vacuna es de los pocos sectores que pueden inmediatamente proveer. No vamos a hacer cálculos extraordinarios, pero entre 50, 80, 100 millones de dólares mensuales adicionales a lo que ya está. Por el mercado internacional está. Entonces, desde el punto de vista de la formación de los precios, vemos que si la oferta cae, hay un sector que no quiere bajar de los 50 kilos, ya demostró hasta dónde puede llegar. Pese a la crisis tremenda que estamos, y pese a lo que dicen los matarifes y los carniceros, se vende cada vez menos, se reparte cada vez menos, los márgenes de los abastecedores y matarifes se cada vez menor, y de los carniceros también, todo el mundo achicando margen. Ustedes me hablan de que va a crecer. Acá hay una pared que es lo que está dispuesto a pagar el consumo interno, pero por el otro lado hay una escasez que obliga a todos los que están en el negocio que si no compran la hacienda, los valores del mercado, no trabajan y se tienen que dedicar a otra cosa y no pueden dedicarse a otra cosa, y tampoco muchos de ellos no pueden cortar la rueda financiera que tienen armada. El mercado internacional está pasando un momento extraordinario para nosotros, no hablemos. ¿Por qué sigue cortada? China no da, abrió simbólicamente y después se desmintió. Esto fue la semana pasada, un contenedor
Se calcula que Brasil tiene no menos de 100.000 toneladas entre producción, tránsito en aduana, esperando y demás. Ese es el flujo mensual. Tendría que haber más. Ya paró de producir, pues se ha dado cuenta de que los chinos, que se suponía que en 15 días se resolvió el problema, ya pasaron 2 meses mañana, y siguen sin dar noticias. Este es el flujo de carne más grande del mundo, el de Brasil a China. Vuelvo a repetir, 120.000 toneladas de carne, peso producto por mes. Las interpretaciones son una... Con los chinos nunca se sabe, no se sabe. Lo único... Uno de mis informantes de China me dijo, mira, si la vez pasada en 15 días resolvieron el problema, un caso de vaca loca anterior en Brasil, ahora no van a hacerlo. Lo único que sabemos es que no van a hacer lo mismo. ¿Qué van a hacer? No sabemos, nunca hacen lo mismo. Las interpretaciones son 2. La idea es que esto se resuelve en esta semana, pero hace 8 semanas que venimos diciendo lo mismo. Y que los brasileños siguen diciendo lo mismo, y que los ministros visitan Beijing, y que no hay novedades, y que no hay novedades, la carne se sigue acumulando. Dejado de producir, el precio de la hacienda en Brasil se derrumbó, casi estaba rozando los $4, hoy está por debajo de los $3 el kilo en gancho, y un enorme... Esto no nos viene bien, estamos cambiando una facilidad para vender ahora, por esa burbuja. Como todo el mundo dice, las burbujas hay que desinflarlas de a poco, que no lleguen a explotar, y lo que tienen los brasileños es un enorme volumen de carne acumulado, que va desde Brasil hasta los puertos de China. Ahora, hay 2 interpretaciones. Una es que esto es una sanción de China a Brasil, porque tendría que haber parado el embarque de carne con destino a China apenas supo los casos, son de junio-julio, y paró la producción el 4 de septiembre, y lo tendría que haber hecho. Es una interpretación. Lo paró cuando tuvo la confirmación de los laboratorios de Canadá que esas 2 vacas que habían mandado los análisis, bueno, todos los síntomas eran de vaca loca. Los chinos dicen, con estos, ustedes ya cuando vieron eso tendría que haber noticiado todo esto a los chinos y parar la producción, y no lo hicieron. Esto no nos gusta nada. Y el segundo tema, que se está hablando mucho en estos últimos tiempos, no tiene más que ver los diarios brasileños, si esto no es una apretada o una presión de los chinos, que se dan cuenta que el sistema de 5G, que en Brasil estaba muy avanzada, las tratativas con Huawei, con la empresa tecnológica china, que ya no es celulares, es muchísimo más que eso, que está metiendo en un conflicto de Estados Unidos y China en varios países del mundo si se instala los sistemas que defiende y hace lobby a Estados Unidos o el 5G de Huawei de China. Ya hay países europeos que han elegido a Huawei. No se sabe si esto está entrando en una mesa de negociación, porque el tema del 5G es mucho más grande que el tema de la carne vacuna, si no es una manera de presionar. China tiene, en estos últimos 2 meses, empezó a pararse la economía porque no tenía energía suficiente, porque sigue llevando al extremo el COVID-0. COVID-0 es que en una ciudad llega a aparecer brotes de COVID y para todo, manda a todo el mundo en cuarentena, testea a todo el mundo, está la ciudad parada una semana, 15 días, a los 15 días vuelven. Eso lo ha hecho y lo ha hecho con puertos. Ustedes saben que hay un problema gravísimo de fletes, de logística, de containers, de falta de cuadruplicación y quintuplicación del valor de oferta. Hay un problema de logística a nivel mundial, pero ahora se agregó el problema de la energía. Dentro de China, el problema de la energía es que China eligió justo este año para empezar a hacer buena letra y a empezar a asociarse y a cumplir por convencimiento propio. El que haya estado en China lo sabe, lo que es la atmósfera en las grandes ciudades chinas. La polución es absolutamente insoportable, intolerable e insostenible en el tiempo. Y otra parte para cumplir por esa mirada que a los chinos les interesa tanto, la mirada de Occidente, la mirada de los otros, que le dicen sos el contaminante número 1 del planeta, ¿cuándo vas a hacer algo? Lo hizo ahora. Y ahora aparentemente en estos 10 días, viendo el enorme peso que tiene, que si reduce drásticamente el uso de carbón, no del no contaminante, sino del más contaminante, que es el que tiene que paralizar la actividad económica porque su matriz es una matriz claramente carbonífera. Empezó a hacer eso, China se empezó a parar. China creció, fue la única de las potencias mundiales que el año pasado en medio de la crisis creció 2,8% del Producto Bruto. Este año creció 8%, está creciendo el 8%, pero ya claramente en estos últimos meses del año se está desacelerando. Y para el año que viene se dice 5% de crecimiento o menos,
porque no va a tener, porque si se mete en un plan de reconversión energética justo en este momento, va a pagarlo, y lo está viendo, lo está pagando, y tiene que elegir entre menor actividad económica o cumplir con la lucha, con la defensa del medio ambiente. La noticia de estos 3 o 4 últimos días es que vuelve al carbón, se derrumbó el precio del carbón en China, en el mercado internacional, han resuelto darle de vuelta un estímulo a las minas carboníferas tradicionales con las cuales se proveen las centrales termoeléctricas. Digo todo esto, China es evidente que va por un andarivel. Esta superproducción actual que tienen de carne de cerdo que no saben qué hacer y que ha llevado a pérdidas extraordinarias, se calcula alrededor de $190 por animal por cerdo terminado. Hay una liquidación brutal que se supone que va a durar y que va a dar origen a que el año que viene, y contra toda la opinión, el año que viene vuelve a haber un faltante, ya no muy grande, muy grande. 6 millones de toneladas le van a faltar a China, va a caer la producción local de carne de cerdo. Ahora, lo que se está viendo es que ya no tenemos, los que estamos en el tema del negocio vacuno, no tenemos que mirar el cerdo. En septiembre, en medio de toda la crisis, China hizo el segundo registro más alto de importación de carne vacuna, pese a la dificultad de Brasil como proveedor, de la historia. Importó 221.000 toneladas. Y lo que están diciendo, y con esto terminamos, el pronóstico que está haciendo, que hay un pronóstico que acaba de aparecer de FAO-SD. Para el año 2030, China va a aumentar el consumo per cápita a 3 kilos. Cuando uno ve los últimos 5 años, 3 kilos per cápita el consumo de carne vacuna. Cuando uno ve qué pasó en los últimos 4 años con el consumo de carne vacuna en China, ve que aumentó 3 millones de toneladas. De esos 3 millones de toneladas, 500.000 los proveyó el mercado interno, que tienen serios límites para crecer la producción local de carne vacuna, no tiene ninguna ventaja comparativa ni competitiva, y la hacienda vale mucha plata, vale arriba de $5 el kilo vivo, vale entre 9 y $10 el kilo en gancho mayorista, vale 15 y $16 el kilo de promedio de carne al mostrador. China es muy cara, es muy mala produciendo carne vacuna, es muy buena con cerdo, antieconómica, pero muy buena produciendo, y pollo es excelente, ha tenido una reacción extraordinaria en toda esta crisis. Pero, ¿qué dicen? Cuando uno ve los últimos 4 años, de los 3 millones de toneladas que aumentó el consumo, 500.000 vinieron de producción local, 2 millones y medio de importaciones. Ahora lo que se está diciendo es, va a aumentar 3 kilos per cápita en una población de 1.400 millones de habitantes, alrededor de 4 millones de toneladas de acá, y eso se va a volver a cubrir en esa proporción, 1/5 a la producción local, 4/5 partes al mercado internacional. O sea que lo que tenemos por delante, lo que se está viendo, que el tema de la carne vacuna en China recién empieza. Aunque parezca extraordinario esto, recién empieza porque los niveles de consumo son muy bajos, son alrededor de 7 kilos, está por debajo no de los países occidentales, sino del promedio mundial. Y la única tendencia clara que se ve es que el consumo va a aumentar y que ese consumo va a ser satisfecho con importaciones. Amigos del Canal Rural, será hasta el próximo jueves. Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presentó al licenciado Ignacio Iriarte.